Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última sesión de nuestro seminario de Filosofía Política Filópolis, que organiza la Escuela de Filosofía del Ateneo con la colaboración de la Universidad Católica de Valencia. Saludo aquí a los profesores José Alfredo Peris y Ginés Marco, además decano de la Facultad de Filosofía. Doy las gracias a todas estas instituciones, así como al Centro de Profesores que convalida este curso para los profesores de enseñanza secundaria. Por fortuna, entre todo lo que está pasando, hemos podido recuperar esta sesión para nuestro curso, de tal manera que lo cerramos ahora. Nuestro curso de Filópolis es el curso más antiguo de la Escuela de Filosofía, esta es la 5ª edición. Agradezco expresamente a la Universidad Católica que nos ayudara a su continuación, y está dedicado fundamentalmente al análisis de la filosofía política. Desde hace años, con la particularidad de que tratamos de que los ponentes sean personas que están escribiendo en estos momentos su tesis doctoral o la acaban de publicar, jóvenes investigadores, por tanto, en el espectro de la filosofía política, que tienen aquí una plataforma para dar a conocer qué es lo que están haciendo y ayudarnos a pensar a todos. Me agrada mucho presentar esta tarde a Juan Agustín Blasco, por él y por el tema que ha escogido, puesto que la relación del judaísmo con la filosofía política es uno de los temas que una y otra vez se nos ponen delante. Yo escribí personalmente mi tesis doctoral sobre Leo Strauss y no he podido, después de muchos años, dilucidar todavía hasta qué punto el judaísmo y la filosofía política forman una especie de continuo muy difícil de separar. En el caso de esta tarde, la figura que Agustín Blasco nos va a presentar es la de Leo Baeck, una figura que quizá no tenga el alcance metafísico que pudiera tener un Levinas, o las implicaciones para la filosofía política en un sentido científico o académico como Hannah Arendt o Leo Strauss. Pero sin duda Baeck representa una cercanía mucho más clara con, utilizando el título de su libro, el propio Agustín Blasco ha traducido, Este pueblo Israel, una cercanía con este pueblo Israel. La figura de Leo Baeck está asociada a la experiencia de la Shoah, del Holocausto, a la salvación de muchos de sus compatriotas, de muchos judíos, a la experiencia misma de lo que fue el Holocausto, y seguramente que con la exposición de Agustín tendremos una discusión profunda. Yo adelanto que algunos de los temas de esa discusión tendrán que ver naturalmente con lo que significa este pueblo Israel, que es seguramente el título más claro que Leo Baeck nos ha dejado. Hace unos meses está con nosotros Francisco Fontana, que es el presidente de la Asociación de Amistad Judeo-Cristiana. Están con nosotros otros amigos cercanos a este planteamiento. Recuerdo que cenamos con el embajador de Israel en España y dijo una cosa en la que yo no he dejado de pensar desde el momento. Dijo que el Estado de Israel es un Estado como cualquier otro Estado. Bueno, esto es discutible. Y esta es precisamente una de las cosas que seguramente vamos a discutir. Todo lo que hace Leo Baeck durante el momento aciago del nazismo y la creación en 1948 de un Estado que puede o no ser un Estado como los demás Estados. De todo esto es de lo que vamos a hablar. Este es un seminario de filosofía política, es un seminario académico. Naturalmente tenemos después ocasión para intervenir de la manera más educada posible, tratando de no olvidar en ningún momento que quizás hoy, a diferencia de otros seminarios, estamos ante uno de los arcana de la historia del mundo, no solamente occidental, sino del mundo y de la humanidad misma. Agustín, muchas gracias. Agustín ha traducido a Leo Baeck, ha escrito su libro sobre el rabino Leo Baeck, lo tengo aquí. Ahora aparecerá en la pantalla, para quienes no lo tengáis, el texto que ha preparado para esta sesión, una introducción a la obra de Leo Baeck. Muchas gracias por estar aquí y creo que va a ser una tarde en la que podamos aprender muchísimo. Así que te cedo la palabra y adelante. Buenas tardes a todos. Me parece, voy a poner el texto
ver, para que se vea, me parece que lo podéis ver ya. Es la primera hoja del texto que he pasado. Bueno, agradecer en primer lugar al Ateneo su labor. Creo que es una época especial donde la reflexión e invitar a la reflexión siempre es importante, pero en estos momentos casi más todavía. Agradecer también a la que yo considero mi alma mater, aunque primero hice unos estudios de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, pero bueno, considero la Universidad Católica como mi alma mater. Especialmente quiero dirigirme al decano de la Facultad de Filosofía, don Ginés Marco, que justo me atendió, me invitó y gracias a él terminé el graduado recientemente, y a mi director de tesis, José Alfredo Peris, que amablemente pues, está dirigiendo mis pasos hacia la reflexión de otro personaje que no es Leo Beck, pero que tiene muchas similitudes en mi opinión. No quiero dejar empezar sin que mandemos todos un pensamiento, pues bueno, a todas las personas que o han fallecido o están en un problema complicado, a todas las personas que están colaborando desde los sanitarios, de las fuerzas y también los gobiernos de todas las naciones. Estamos ante una situación que no deja de sorprender cómo nos afecta a todos los estados, a todas las clases sociales y donde nos debería hacer también invitar a una reflexión filosófica, política y, bueno, en cualquier caso, importante. La primera que se me ocurre es cómo en estos días, y esta idea ha salido por ahí, desde luego no es mía, muchas de las cosas que se consideran poco importantes, ahora va y resulta que están siendo fundamentales, ¿no? O sea, el arte, la música, hasta la gimnasia, la reflexión, la filosofía, y cómo muchas cosas que se consideraban fundamentales, pues, bueno, pues sinceramente dejan de serlo así. Yo también quiero dirigir, bueno, hay gente que nos está viendo desde Israel. Hoy en Jerusalén precisamente están los actos, bueno, en todo Israel. Hace 72 años de la proclamación de su independencia, hoy es Yom HaMatzot. Ayer fue el Día de los Caídos y, bueno, pues que sepamos que también hay gente desde Israel viéndonos, felicitarles y todo. Vamos a reflexionar, como hemos dicho, desde el respeto sobre la figura extraordinaria de Leo Beck. Yo quiero también pedir disculpas dentro de que el atrevimiento de una persona bueno, sí es verdad, he estudiado, a raíz de unas clases de hebreo me salió la figura de Leo Beck, escribí una biografía, luego he tenido la suerte de traducir su obra magna principal, Este pueblo Israel, que ya lo empezó justo en los días negros, como él llama, del nazismo. Y luego también he hecho unas biografías bueno, de un pedagogo muy importante también, Janusz Korczak, que falleció en Treblinka acompañando a los niños de su orfanato en el gueto de Varsovia, así como la biografía, la primera también en castellano, de la primera mujer rabino, Regina Jonas, que además fue compañera y alumna de Leo Beck. También he traducido, pero eso está pendiente ahora cuando pase la pandemia, de ver si conseguimos que salgan, lo que serían una recopilación de artículos y reflexiones de Leo Beck sobre una comparativa entre el judaísmo y el cristianismo que tiene una importancia muy, muy considerable. Hay que recordar, me viene así, que justo el Papa Francisco, a finales de junio del año pasado, nos insistía a los cristianos la importancia de estudiar el Islam y desde luego el judaísmo, ¿no? Entonces, esas reflexiones de Beck, ahora veremos, pues son muy importantes para, en cualquier caso, realizar un encuentro entre ambas religiones. En el texto que vemos en la pantalla, yo he hecho un pequeño resumen de su biografía, que para las personas que no lo hayan podido ver, en realidad, bueno, pues nació en Lisa, en estos territorios que han pasado de Polonia a Alemania repetidamente, en 1873, siendo hijo y nieto de rabino. Luego estudió en el Seminario Teológico Judío de Breslau, que tiene una tendencia conservadora. Nosotros lo conocemos los cristianos porque allí estudió también Edith Stein, y en la Universidad Católica se trabaja también mucho su figura. Y luego ya se trasladó a Berlín, donde estudió con Wilhelm Dilthey, y quien dirigiría su tesis sobre Spinoza. No deja de ser curioso que una persona que dirigía sus pasos a ser rabino, pues acudiera
a una persona no judía para escribir precisamente sobre Spinoza, que como sabéis fue anametizado por la misma comunidad judía de La Haya, ¿no? Eso ya indica una visión de outsider un poco dentro de su ortodoxia en el pensamiento y en las actitudes de Beck. Trabajó primero como alumno y luego ya como un eminente profesor en lo que es la Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, lo que se llama el Instituto Superior de Estudios Judaicos, y en 1905 escribió una obra, La esencia del judaísmo. Luego hubo una versión posterior en 1922, yo tengo una que me llegó de Argentina, pero que con una claridad y una contundencia tremenda fue respuesta a lo que en su momento fue una obra de Adolf Harnack, más o menos que indicaba pues prácticamente que el Antiguo Testamento había perdido su vigencia y que en cualquier caso el judaísmo era una realidad ya agotada, ¿no? Entonces Beck, sin contestarle y sin nombrarle, hace una declaración de la superioridad del judaísmo con una tranquilidad que le supuso a él un liderazgo total en toda la comunidad judía, ¿no? Él continuó su labor de rabino en la época previa a la guerra y ya en la en la Primera Guerra Mundial, pues ya actuó como rabino de campo, ¿no? No sé si conocéis las famosas mentiras que decían los nazis, que los judíos se los habían ingeniado todos para quedarse en la Primera Guerra Mundial en sus casas o en oficinas o en tal. Pues bueno, ve que estuvo en los campos haciendo de rabino, ¿no? Como tantos otros judíos luchando por Alemania. Entre las guerras, pues bueno, ya vivió un poco como todos los demás la depresión y de cara a 1933, cuando ya los judíos veían un poco lo que estaba por venir, fue elegido lo que era el presidente, digamos, de la comunidad judía del Reich. Entendamos el Reich, que no es tampoco la Alemania actual, con toda esa complejidad que os podemos imaginar. Imaginemos ahora lo que es la Iglesia Católica en España, ¿no? Pues que tiene hospitales, tiene educación, tiene caridad, pues una comunidad semejante era la que también existía en el Reich alemán. Y Beck fue elegido, fijaros que podían haber elegido a un filósofo, a un empresario, a alguien potente, fue elegido precisamente por su autoridad moral. En 1943 ya fue, como tanta gente, fue llevado al campo de concentración de Terezín, donde estaría hasta la liberación en el 45 y luego posteriormente, bueno, pues ya fue a Londres y trabajó entre Estados Unidos y Londres hasta que falleció en 1956, justo 3 días después de terminar la magna obra que yo os he comentado que he traducido. Respecto a la bibliografía que os he apuntado, bueno, pues curiosamente en español no había nada de él, excepto, bueno, en Sudamérica, lo que os he comentado de la esencia del judaísmo. Yo propuse la primera biografía, en italiano tampoco hay nada de él prácticamente, por si a alguien le apetece traducir al italiano, pero sí que es verdad que es una persona extraordinariamente conocida en Estados Unidos y desde luego en Alemania y en toda la comunidad judía. Para los judíos es como, pues, por ejemplo, para nosotros el teólogo Karl Rahner. Es alguien que ha abierto las puertas de una manera y, bueno, y sobre todo que ha pasado por medio del infierno sin ensuciarse, diría yo, ¿no? Aparte he propuesto otras que también las utilicé para biografía, otras biografías como las que pueden ser de su discípulo en su momento, Friedlander, muy conocida en Estados Unidos. Algunas en Francia está un clásico también que es un profesor Hayun. Y luego en Alemania ha escrito Walter Homolka, que es un profesor emérito, que es quien está intentando levantar la comunidad judía en Berlín y que precisamente ha hecho el prólogo a la traducción de este pueblo de Israel. Hay una frase que dice que Beck, muy conocida, que dice que Beck no necesita elogios, lo que necesita es ser leído. Bueno, en cualquier caso yo os invito a que se lea y a que lo vayáis trabajando. Cuando hablé por primera vez con Antonio Lastra, me acuerdo que me comentó, es que no sé dónde situar a Beck. Y es verdad, porque ciertamente, como él ha comentado, en ese mare magnum que ahora hablaremos, de tantos filósofos y tantos pensadores extraordinarios, ¿no? Judíos de aquella época, pues Beck
él lo que hizo fue principalmente lo que pone en su tumba. Si podéis ir en Londres, está en la zona de Golders Green, justo enfrente de donde está el primer crematorio, que es donde están las cenizas de Freud. Ahí hay un pequeño cementerio y ahí está él, y pone en su tumba Miketza Rabinin, de la estirpe de los rabinos o descendiente de rabinos. Es decir, él se consideraba principalmente un rabino. Un rabino con una función que él mismo usa en la palabra alemán Seelsorger, que no es ni más ni menos que cuidador de almas, ¿no? Bueno, es lo que cualquier líder espiritual o cualquier párroco o cualquier persona de la religión hace, que es cuidar espiritualmente a las personas. De ahí que quizás su perspectiva no sea tanto especificarse en una materia, sino simplemente acompañar la vida de las personas. Acompañar la vida de las personas que, como veremos, desde el cargo que él tuvo de presidente de toda la comunidad judía, tuvo una consistencia en el pensamiento, pero sobre todo en la política muy importante. De ahí que yo creo que lo más acertado sea lanzar un poco pinceladas sobre la figura de él. Entre otras, evidentemente, tenemos que considerar un pensamiento filosófico, ¿no? Yo creo que el judaísmo, bueno, él continuó un poco los pasos de Hermann Cohen, como sabéis, el gran neocantiano. Hay muchas anécdotas, algunas lo hemos comentado ya con Lastra sobre Cohen, ¿no? Pero yo creo que el pensamiento judío fue muy acertado en coger la estructura mental del pensamiento de Kant. Yo, dentro de mi... no sé cómo atreverme a hablar de Kant delante de profesores eméritos, ¿no? Pero mi intuición de lo que hizo Kant fue principalmente en la época de la Ilustración, pues obviar el tema de Dios, pero sin obviar lo que Dios querría que fueran las cosas, ¿no? Es como, vamos a hacer como que todo sea perfecto de cara a Dios, pero sin necesidad de nombrarlo, porque es lo que la época pedía. Yo creo recordar que quería morirse Kant hablando de Dios o dando gracias a Dios y al final, bueno, pues sus últimas palabras fueron qué vino estupendo acabo de tomar. Pero en cualquier caso, su idea, su concepción moral de categórica, en realidad lo que viene a decir es tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y sinceramente esa es la estructura que cogió el pensamiento judío. Porque el pensamiento judío no podemos olvidar, por lo que hablabas, Antonio, de que es una realidad filosófica, política así, es que su esencia es legisladora. Entonces, en realidad lo que está haciendo es estableciendo una moral. Y desde el primer momento una moral que tiene connotaciones obviamente individuales, pero también connotaciones sociales. De ahí que una de las principales aportaciones o confrontaciones que hizo Beck, por ejemplo, entre el judaísmo y el cristianismo, es la diferenciación entre lo que él consideraba, siempre con una elegancia extraordinaria, que hace que ningún cristiano se pueda molestar leyéndolo, al contrario, que se sienta sacudido, es que contrapone lo que él llama una religión romántica, ¿no? Casi, bueno, pues sacramental, donde hay alguien, que nadie se moleste, ¿eh? Pero bueno, es así, que donde hay alguien que gana frutos para otros, ¿no? Esto a nosotros, frente a lo que es la religión clásica de una acción moral, de un camino y de una misión que cada sujeto debe realizar cada día. De ahí que esa estructura moral pues, sea la base del pensamiento de Beck, ¿vale? Ahí en los textos está perfectamente expuesto. Hay uno que ni siquiera está puesto, pero creo que hay una frase que lo defiende, ¿no? Y lo define completamente. Solo la acción moral nos sitúa ante Dios. Esto hace falta oírlo 5 o 6 veces, ¿no? Y es muy importante porque nos clarifica. O sea, nosotros podemos tener una estructura religiosa de la que tenemos, la que sea, pero a mí me parece que esa afirmación pues me sigue sacudiendo y creo que sacude a cualquier persona. Solo la acción correcta nos sitúa ante Dios. Otra cosa es ver ya lo que es la acción correcta, ¿no? Ese monoteísmo ético es al que se aferra para defender su superioridad. Y en realidad está muy acertado porque a veces pues, el pensamiento cristiano no ha sido lo suficientemente contundente para defender una moral que, por otro lado, no es nada ajena al judaísmo. Baste pensar en Mateos 25, cuando Jesús de Nazaret, judío y judío, habla de venid a mí o no venid a mí, los benditos de mi Padre, es simplemente por una acción ética.
Y si queréis, más fácilmente podemos hasta remitirnos a la parábola del buen samaritano, donde lo determinante no es si uno es levita o sacerdote o samaritano, que era directamente, estaban excluidos de la salvación, sino la labor ética que una persona hace con el prójimo. El prójimo, ¿eh? El próximo, alguien como tú. Bueno, esto es una delicia cuando lo lees en Beck, es justo ahí. Tenemos que tener en cuenta aquella época donde está Casirer, que seguro que tú, Lastra, lo habrás estudiado extraordinariamente. Seguro que algún día propondrás una charla sobre la reflexión de Davos, donde se produjo la confrontación extraordinaria. Y ahí hay mucho que hablar porque Casirer ya estaba, primero esos días estaba enfermo y segundo, ya estaba siendo molestado por gente, por ser judío en su ámbito, en su casa en concreto, y bueno, prácticamente digamos que no quiso brillar como correspondía, pero en ese Davos se produjo pues el enfrentamiento entre las dos culturas, ¿no? Lo que sería la cultura judía y la cultura, pongamos, llamémosle aria, ¿no? Pero está aquella época Rosenbach, que también está relacionado con Beck. Beck firmó el deseo, permitió en una firma en las Smijá que Rosenbach muriera como rabino, a pesar de no tener los estudios convenientes, precisamente por lo que él, palabras textuales, por su aportación al judaísmo, ¿no? Son una época donde todos estaban mezclados. Martin Buber, que también estuvo relacionado con Beck, evidentemente, cuando los nazis ya dejaron de poder utilizar el sistema de educación judío. Aún así, Beck llamó a Buber precisamente para intentar organizar algo. Sabéis que Buber acudía todos los miércoles para terminar la traducción con el inmóvil, prácticamente Rosenbach. O sea, es que es una época extraordinariamente maravillosa. Y desde luego Hermann Cohen, que parece ser que también dijo justo antes de morir, no os preocupéis, os dejo a Beck. También es maravillosa la relación y la influencia que tiene Cohen sobre Rosenbach y Rosenbach sobre Cohen. Como sabéis, Cohen le pide a Rosenbach hacer la introducción a sus últimos escritos judíos. Bueno, es una época extraordinaria, pero yo creo que Beck tenía algo que los mismos judíos percibían, y es que no tenía la más mínima intención de esconderse para no molestar. Yo creo que ellos siempre han tenido la opción de ser, si hay algún amigo o hermano judío, si no estoy acertado, pero bueno, son opiniones personales, desde luego desde el afecto, creo que ellos han reflexionado mucho sobre si convenía o no asimilarse, pero claro, lo que no llegaron a entender hasta que no llegó los nazis es que la opción no era tanto si asimilarse o no, sino si es que además los iban a permitir entrar en su comunidad, ¿no? O en su estado. Quiero apuntar también la anécdota de Rosenbach que dice en un momento dado, Rosenbach evidentemente no vivió ya el nazismo, pero él comenta, si me dicen si tengo que elegir entre alemán o ser judío, es como si me metieran en una operación de corazón y tuviera que elegir entre el ventrículo derecho o el izquierdo. Él dice, mira, no sé cuál elegiría, pero tengo clarísimo que saldría muerto, ¿no? Bueno, pues estos pensadores que tanto han hecho, y algunos incluso después, porque Buber, pues fijaros, toda la imagen del tú, que yo creo que es lo que yo llamaría en cosecha personal, la revancha del judaísmo moderno, ¿no? Que en vez de ya, que te lo quiere poner todavía más fácil, en vez de hablar de cómo debes de tratar al prójimo como a ti mismo, simplemente ya, en vez de hablar de prójimo, habla del tú o del otro en la palabra de Levinas, ¿no? Pero bueno, ese monoteísmo ético ciertamente nos viene del judaísmo, y es así. Y me viene a mi mente un discurso que ya hizo Beck precisamente en las fechas de Yom Kippur en 1935. Él ya era presidente de, eso en la biografía está, es el único trozo que verdaderamente he traducido directamente del alemán, porque merece la pena. Él hace un discurso cuando ya se está culpando por parte de la sociedad nazi, de la propaganda nazi a los judíos, ¿no? Tiene un discurso magnífico donde en los días del perdón, que sabéis, el Yom Kippur, día sagrado, donde los judíos tienen que pedir perdón a Dios para poder ser inscritos en el libro de la vida, que piden perdón también a sus hermanos, a sus compañeros, a todos, él se levanta y pide perdón por todos los errores que hayan podido cometer la comunidad judía
frente al resto de hermanos alemanes ante Dios, y el título del discurso es "Todo Israel está erguido ante nuestro Dios y Él es el único Señor de la historia para nosotros y a Él pedimos perdón". Pero luego continúa diciendo: "¿Quién sino Israel ha sido el que ha enseñado la doctrina moral, el cuidar a los ancianos?". Esto hacemos un paréntesis, que aquí podríamos hablar mucho en esta sociedad actual, donde están queriendo hacernos entender que los ancianos, bueno, pues son ancianos, vale. Y me viene a la frase, pues eso: "Nunca ha abandonado Israel a los ancianos", pero ya no es eso. ¿Quién ha enseñado a atender, sino los profetas de Israel, a las viudas, a los necesitados? Todo eso nos viene de Israel, ¿no? En cualquier caso, ahí está el pensamiento de Beck, que en realidad, y es curioso, como no cambió prácticamente nada, si lees La esencia, el libro de 1905, y lees Este pueblo de Israel, en el 43 prácticamente es el mismo pensamiento, porque es ideas troncales tremendas sobre el judaísmo. Yo, si me vais a permitir, y centrándome en el libro de Este pueblo de Israel, que es un libro denso, que es un libro que no se puede regalar en Navidad, pero que desde luego los estudiadores del judaísmo y desde luego en nuestras facultades de teología deberían de estudiarse, porque es la síntesis en un momento especial, precisamente cuando se quería acabar con el pueblo de Israel, donde uno de sus grandes pensadores de la modernidad habla sobre lo que es el judaísmo. En el libro primero se centra principalmente sobre lo que es el pensamiento judío, la originalidad. Y hay cosas que nosotros hemos recibido tanto, de una manera tan contundente culturalmente, que prácticamente no caemos. Pero, por ejemplo, hay pueblos que inician su historia en unas Olimpiadas, en unos Juegos, en la unificación de las ciudades, en la creación de Roma. Israel empieza su historia desde la creación. Ya el espíritu judío tiene una pretensión de captar toda la realidad antropológica, histórica, y completarla. Es un pueblo, es una historia donde evidentemente en las primeras líneas habla de la relación del hombre con Dios, ¿vale? Y ni más ni menos de la realidad de Dios del hombre como servidor de Dios. Hay una expresión en hebreo, que a veces los cristianos desconocemos, hinei, aquí estoy, que es la famosa aquí estoy de cuando Dios llama a cualquiera de los siervos. Es lo que nosotros hemos traducido: he aquí la esclava del Señor. El mismo disposición de ánimo. Somos servidores de Dios. Ese es nuestro sentido. Ese es el sentido de la vida. La vida como camino, la vida como peregrinación, la historia como una realidad salvífica lineal que adquiere sentido precisamente en una misión. Fijaros, eso es una cosa que Beck trabaja mucho. Nosotros, estos son conceptos que los cristianos hemos recuperado a raíz del Concilio Vaticano II en el 60 y pico, pero esto en el libro de Beck lo ves. Ellos entienden que todo el misterio, ahora hablaremos más concretamente, ¿no? Todo el misterio de Dios no es tan importante el misterio, porque eso concluye en un mandato. El mandato es la misión. ¿Cuál es la misión? La misión no es ni más ni menos que manifestar la voluntad de Dios por medio de las acciones éticas. Antropológicamente eso es interesantísimo, porque es que les conduce a la libertad. Al fin y al cabo, ¿qué significa la Pascua? La Pascua significa que estamos hechos para ser libres. Somos libres precisamente para hacer lo que Dios quiere, para entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa el reino de Dios. Beck tiene un pensamiento original en ciertas cosas que me parecen brillantísimas, pero que él llama polaridades. Las polaridades serían como contrapuestos que adquieren un sentido o en una realidad antropológica o desde luego en una realidad teológica, hablando de Dios, ¿no? Por ejemplo, Beck habla de cómo Dios o la historia pretende el universalismo, pero desde el particularismo. O sea, la elección del pueblo de Israel hace que sean llamados todos los pueblos. Basta ir, bueno,
a Jerusalén. Yo estuve en Navidad pasados y evidentemente en Jerusalén confluyen todos los pueblos. Otra de las probabilidades de las que habla, cómo precisamente los mandatos de Dios o sometiéndote a los mandatos de Dios, eres libre. O sea, precisamente los mandatos de Dios están para que tú puedas ser libre. Son ideas básicas del judaísmo, pero expresadas de una manera fresca. Hay otra realidad que quizás tampoco caemos mucho, pero es la frase, bueno, el concepto de Toldot. La historia que, como he hablado antes, como unidad, pero de generación en generación. Cómo cada generación, cada momento se tiene que reinterpretar y tiene que cumplirse con la obligación ética para poder manifestar la verdadera veneración o la verdadera alabanza que Dios quiere, que no es ni más ni menos que la acción ética. Ese sentido de tarea inacabada para siempre, esa realidad es la que yo creo que hizo, que es lo que a mí me sorprende, que, por ejemplo, Beck, pero bueno, como tantos otros, pudiera pasar por medio del infierno sin perder la cabeza. ¿Vale? Es una de las cosas que a mí me hizo, yo este hombre lo tengo que estudiar porque no puedo entender cómo no perdió literalmente la cabeza defendiendo la existencia de un Dios que tiene un pacto con Israel cuando están directamente aniquilándolos, ¿no? En el libro segundo que ya escribe, en la parte segunda del libro de este pueblo Israel, la existencia, cómo existir el pueblo de Israel, habla ya sobre una interpretación de la historia que no me voy a alargar, pero sí que creo que es interesante que los cristianos lo leamos, primero por la interpretación temporal y también para que nosotros, por ejemplo, como españoles, entendamos lo que ellos han vivido con la expulsión, que precisamente hace años, también hace poco, y bueno, muchísimas cosas. El tratamiento que se da a Spinoza. He de deciros, para que tengamos una idea de su pensamiento, que a los nazis les dedica un párrafo de todo su libro. O sea, es algo así como decir, bueno, esto pasó, pero no hubo contundencia ninguna en la verdad, en la bondad. Yo quiero resaltar también de él algo que por otro lado es muy judío. El verbo en hebreo, enseñar y aprender, en realidad es el mismo verbo, simplemente cambiando la partícula, si es de dentro a fuera, de fuera a dentro. Entonces, sinceramente, tienen una conciencia muy importante, y eso mis profesores de la Universidad Católica, yo también sé que lo viven, de cómo lo que se tiene que hacer es continuar en una cadena. Tú aprendes para enseñar y enseñas para que aprendan otras personas para que enseñen. Se produce esa canalización de la sabiduría, ¿no? De hecho, hay una anécdota que cuentan que precisamente, que Beck además era un señor, pero tremendo, o sea, que no perdía los papeles nunca. Hablan de que precisamente cuando los nazis ya cerraron la Hochschule, el centro de estudios más importante en el 42, que tardaron, pues bueno, ciertamente es el único momento que cuentan que se perdió los papeles. Se me ocurre también comentar, y seguro que nuestros amigos de Israel encontrarán algún interés, sobre el sionismo en aquella época, ¿vale? Bueno, no voy a alargarme mucho porque es un tema complicado. Os podéis imaginar que los primeros encuentros sionistas ni siquiera se hicieron en Alemania porque había un rechazo absoluto. Beck salió a defender a uno de los pocos rabinos que apostó por una posibilidad de sionismo. Bueno, para los que no conozcáis, el sionismo simplemente habría la posibilidad de fundar un Estado de Israel y de ir ocupando, comprando territorios en Palestina para poder ir ocupándolo y hacer lo que se ha terminado haciendo, ¿no? Beck, siempre en una inteligencia especial, porque esa es otra cosa que tenía, yo creo que interpretaba la realidad de una manera profética y casi visionaria, aceptó esa posibilidad. De hecho, hay una anécdota que Fontana recordará, que lo hemos comentado alguna vez en público. Se cuenta que cuando él estaba en el campo de Teresín enterrando a gente como rabino, que recomiendo la visita a Teresín, son 50 kilómetros de Praga y merece la pena, se cuenta que justo enterró a la hija de Theodor Herzl, el fundador del sionismo. De hecho, Herzl está enterrado en el Monte Scopus, justo al lado
del Museo del Holocausto en Jerusalén, él comentó, si hubiéramos hecho caso a esta persona, no estaríamos hoy aquí en los campos, ¿no? Él fue a Israel antes del horror nazi, aún fue con su mujer, luego ya falleció, y luego volvió a algún kibutz y estuvo vinculado siempre a Israel. Y siempre lo aceptó como una posibilidad. Pero, por ejemplo, he de aportar que él fue uno de los primeros en sus labores que vio a Estados Unidos como el futuro del judaísmo moderno, evidentemente, antes de la declaración del Estado de Israel. A donde mandaba toda la gente que podía era a Estados Unidos. De hecho, él fue el que hizo que muchos de los bienes, de los archivos y de las propiedades intelectuales recuperadas después del nazismo robadas a los judíos terminaran siendo fundadas como lo que se conoce por la Leo Baeck Foundation en Nueva York, que luego tiene subsedes en Jerusalén y en Londres. Es decir, Antonio, no sé si, pero eso también es otra cosa a estudiar, que Scholem lo que quería es que se llevara ese archivo a Jerusalén. Ahí, pero bueno, Beck era una persona con tanta contundencia y tanta autoridad que prácticamente nadie le quería discutir. Beck también fue el primero que vio que tenía que sacar a todo el mundo que pudiera de Alemania. Como sabéis, los nazis les dieron tiempo. O sea, así como en Hungría o en otros sitios, como ya estaba más avanzada la guerra o ya estaba empezando a caer el frente del este, pues bueno, a ellos les permitieron. Y detrás de, yo no sé, podría decir, la cantidad de miles de vidas salvadas por Beck, precisamente con los Kindertransport y otras muchas cosas, sus gestiones, porque claro, detrás de una organización tan potente, vigilada por los nazis, que tenían también, incluso para que nos hagamos una idea, ellos estaban obligados a vender las estrellas de David, porque como sabéis, los mismos nazis utilizaban las instituciones judías para su propia labor. En fin, pues detrás de todo estaba la cabeza de Beck intentando salvar cuanto más gente. He de deciros que él, como tantos otros, fue invitado precisamente por el Hebrew Union College en Estados Unidos a abandonar Alemania y él intentó sacar a todo el mundo, pero él dijo que no se iba de ahí hasta que quedara un solo alemán. Yo quiero resaltar también una cosa que como, bueno, en la relación judeo-cristiana creo que es importante. Sabéis que a los cristianos o al Vaticano o a Roma, como queramos decir, en aquel momento se criticó mucho el acuerdo de concordato con Hitler. Resulta muy difícil volver atrás en la historia en un momento donde estaba el nazismo o los fascismos y los comunismos y sinceramente imagino que Roma diría es que no sé cuál de los dos es peor, ¿no? Pero como sabéis se llegó a un concordato y he de deciros que Beck tiene unos textos diciendo qué acertado estuvo eso. Nosotros estuvimos a punto, queríamos, lo teníamos preparado, pero claro, luego ya los nazis se radicalizaron. ¿Por qué? Porque precisamente, y esto muchas veces es desconocido, fueron las redes cristianas de abastecimiento que todavía y gracias al concordato podían hacer de ayudas y de correos los que terminaban recibiendo las listas de manos de Beck. Estoy pensando en Gertrude Luckner, que es una alemana que Caritas Alemania ha hecho un título, es Justa entre las Naciones, salvó a mucha gente, recogía los listados para que los cristianos pudiéramos llevar todavía comida a cuando ya los alemanes no podían ni moverse. Bueno, todo esto a raíz, como sabéis, de las bárbaras leyes de Nuremberg, que son una recopilación de leyes hechas en varios años, un año desde el 34 me parece hacia adelante, ¿no? Algunas tan absurdas como que tenían que los judíos ponerse todas las mujeres de nombre entre medio Esther y los hombres Isaac, o que no podían ir por, bueno, algo que verdaderamente desgastaba precisamente la superioridad o por lo menos la pretensión de honestidad y de dignidad humana que el monoteísmo ético que el judaísmo representa molestaba, porque verdaderamente esa es un poco la palabra. Yo también creo que tenemos que pensar en la labor internacional que él dirigió, porque, por ejemplo, estaba evidentemente en contacto con Inglaterra, estaba en Estados Unidos, también intentó irse hacia Sudamérica, o sea que su labor política ciertamente manejó muchas realidades. No quiero ni contaros la cantidad de veces que se presentó él intentando sacar gente desde los cuarteles de la Gestapo.
él mismo fue arrestado varias ocasiones. Una de ellas fue arrestado precisamente después de leer el discurso que os he comentado, donde prácticamente él, en nombre de Israel, decía: Israel solo reconoce un Señor de la historia. Y a ese Señor es al que pedimos perdón por las fallos que hayamos podido hacer. A él también le debemos, después de la guerra, precisamente lo que es la base de las relaciones judío-cristianas. Él tuvo una idea muy simple, pero que casi, bueno, que demuestra su personalidad. ¿Cómo puede ser que un pueblo, Alemania, que, bueno, con independencia de su influencia luterana, algunas frases muy desacertadas de Lutero sobre los judíos, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que un pueblo que se diga cristiano, que adora a un Dios judío, haya pretendido extinguir a la raza de su Dios? Entonces él ve con una lucidez extraordinaria que tiene que producirse, esto tiene que cambiar. O sea, bien, llevamos siglos pegándonos o matándonos, o unos antes, otros lo que sea, pero esto tiene que cambiar. Y inteligentemente esos cauces. Ahí está Paco Fontana, acabamos de celebrar los 50 años de la Nostra Aetate. Nosotros justo hace un par de años, organizado por ellos, vino desde Roma precisamente a estudiar los últimos documentos del magisterio. Es impresionante lo que el diálogo en 50 años hace y produce, ¿no? Entonces, a él también le debemos, a base de los 10 puntos de Selisberg que se trabajaron, y que al fin y al cabo lo que viene a decir es: señores, los judíos no somos culpables de la muerte de Jesús. Cuando se publiquen, espero verlo pronto, las reflexiones que él hace sobre el cristianismo, tiene una frase que yo no quiero dejar de decir, pero es que es importante. Jesús, ojo, primero reconoce la realidad histórica de Jesús, que puede ser que haya muchos judíos que no, y a mí eso me gusta porque puedo decir: señores, bueno, pues Beck sí que lo reconoce como una realidad histórica. Lo que está claro es que lo reconoce como un carácter, o traducido más en castellano, una personalidad eminentemente judía, que no se puede entender fuera del judaísmo, que no puede darse lugar fuera del judaísmo. ¿Vale? Él ya trabajará luego todo el concepto mesiánico, que según él ha sido un poco derivado por influencias griegas. Evidentemente habla de Pablo, hace una defensa a ultranza de los fariseos, que nosotros, claro, tenemos una imagen que a veces en el Evangelio se habla genéricamente de los judíos o de los fariseos de forma negativa, y no nos damos cuenta, y nos recuerda a él que evidentemente había muchos amigos de Jesús, evidentemente judíos y fariseos. Pero es que además él, como judío, hace una defensa de los fariseos porque son los que cuando cayó el templo salvaron la fe de Israel. Están habiendo ahora, justo en Magdala, están habiendo unas investigaciones interesantísimas al respecto. Se ha nombrado, enseguida termino, en 5 o 10 minutos termino, porque lo importante es luego yo he lanzado todos este brainstorming para que veamos un poco la complejidad de la figura, ¿no? Pero aquí hay una parte interesante, y si nos siguen desde Israel, igual luego intervienen. Sabéis que Hannah Arendt, bien, bueno, tuvo un pensamiento tremendamente fresco y tremendamente crítico y muy importante, y nos hizo reflexionar sobre la banalidad del mar, que no es poco, ciertamente. Pero es verdad que ella lanzó una crítica muy grande a los líderes judíos y a las instituciones judías, porque ciertamente entendía, y eso es válido de reflexionar, aunque en mi opinión, a ver, ponerse a juzgar cosas de aquella época es un poco arriesgado ante personas tan eminentes como estamos hablando de Beck y tantos otros. Se les trató poco menos de colaboracionistas, porque verdaderamente su intervención favoreció los fines nazis, ¿no? Hay textos de Beck que reconoce que sí, colaboraron ellos, estructuraron toda la recogida en las estaciones de sus hermanos judíos, entre otras cosas porque pensaban que iban a ser mejor tratados por ellos que por el resto bueno, por la policía nazi o por quien fuera. Pero sí que hay un episodio que, bueno, para que veamos cómo a veces la ética y la moral a veces produce situaciones complejas que yo, bueno, pues pongo encima de la mesa, y políticas. No sé cómo pasó, pero está recogido en el doctorado que hace Adler sobre todo el estudio de Teresín. Teresín merece otra charla aparte, pero para que nos hagamos una idea, ahí es donde trabajó Viktor Frankl. Viktor Frankl recogió precisamente a Regina Jonas, la primera mujer rabino, para que desde sus experiencias con personas mayores choqueadas recogiera a las personas del tren. En Teresín se dio una situación
especial, y es que apareció de repente, cosa que ellos pensaban que los campos del este de exterminio no tenían certidumbres, llegaban rumores, pero no tenían certidumbre, apareció de repente en el campo a mediados del 44 o a finales del 43 alguien diciendo que sí, se los están llevando directamente a gasear. Y entonces Beck sí que reflexiona y piensa y decide no decírselo a nadie. Bueno, no decírselo a nadie, imagino que eso diría a sus colaboradores más cercanos, pero desde luego no compartirlo con el resto del gueto, entre otras cosas porque, y esa es su razón, no iba a conseguir nada más que aumentar el sufrimiento. Hay unas líneas hermosísimas de la extrema dignidad del pueblo de Israel que ya él dice que vio en Berlín desfidiéndose unos familiares a otros, como pasaban también en el gueto de Terezín cuando se los llevaban hacia Auschwitz, ¿no? Claro, aquí tenemos que reflexionar, gueto significa muchas cosas, pero es que cuando estás con tus familiares, Beck, su mujer se había fallecido y su hija la habían mandado a Londres, pero imaginaros vivir lo que se vive con tu padre, con tu, bueno, hay escritos, están los escritos de Levi, están, en fin, las barbaridades no quiero tampoco profundizar al respecto. Pero es una crítica que creo que dentro de la unánime consideración de Beck es importante. Beck, para que tengamos una idea, cuando vino la liberación, se quedó, cuando llegaron los rusos, primero entró la Cruz Roja, luego ya entraron los rusos, se quedó cuidando a todos los enfermos militares, rusos, hasta que verdaderamente se curaron todos pues, un par de meses después y luego ya se fue con su hija a Londres y luego fue invitado pues, bueno, al Congreso de los Estados Unidos. Se le llamó para ponderar, fijaros qué intervención política también, eso yo no lo he estudiado mucho, pero toda la compensación que tuvo que hacer la República Federal de Alemania a la comunidad judía internacional, se le llamó a él también para intervenir para, bueno, imaginaos la complejidad del asunto. Se le llamó a Alemania, también fue el primer rabino que pisó de nuevo a Alemania, insistió en la extraordinaria importancia de que debía de perdonarse y por una razón muy simple, yo creo que Beck, precisamente por lo que he estado diciendo, su principal sufrimiento fue ver la degradación lógica, inevitable y tremenda a la que se llevó a su pueblo precisamente, pues evidentemente en el campo. O sea, si una chica judía se prostituía para llevar un poquito de pan a su anciana madre, pues, ¿qué vamos a decir? No todos podemos ser extremadamente heroicos, ¿no? Pero sí que ahí entiendes cómo, bueno, esa frase que a nosotros los cristianos también nos suena, ojo, que lo malo no es cuando te quitan la vida física, es más preocupante si te producen una degradación moral, ¿no? Bueno, pues son muchas anécdotas. Es una persona también extremadamente inteligente, pero yo hay una escena que no quiero dejar de contar. Por circunstancias de la vida, Beck es un apellido bastante, bueno, no es que sea muy común, pero da la casualidad que había otro rabino Beck en el campo de Terezín. Por ese campo pasaron muchos, porque era un campo, entre otras cosas, de desplazar a los campos de la muerte, ¿no? Pero hubo un momento que él no quiso estar en el Consejo de Ancianos, entre otras cosas porque los nazis obligaban al Consejo de Preeminentes, digamos. Él tuvo alguna consideración especial, una habitación especial, bueno, pero no quiso estar en el Consejo porque el Consejo tenía que hacer una lista ni más ni menos de los que se llevaban a Auschwitz, ¿vale? O sea, de los que iban a morir. Está estudiado que quien quitaba a alguien de la lista tenía que poner a otra persona. Está también estudiado y corroborado que hay una sobrina de Beck que pasó y él no la quitó, por una razón muy simple, porque él no quería abrogarse el derecho sobre la vida y la muerte. Esto merece un estudio aparte, o sea, esto merece una consideración extraordinaria. Se me ocurre a mí también el estudio de Korczak con sus niños, como a nadie, ningún judío se le ocurrió nunca pensar en matar a sus padres en el gueto porque no sabía si iba a volver a poder llevarles comida o a los niños. O sea, la consideración de la vida es una cosa que extraordinaria en esas circunstancias. Pues bueno, llega un momento que él va a las oficinas principales y no tiene más situación que se encuentra de morros literalmente en la misma habitación con Eichmann. Eichmann es el que, bueno, fue uno de los que estiró o propuso o llevó, bueno, de los principales que lanzó la solución final. Beck lo conocía de Berlín
estuvo detrás de toda la organización de Kristallnacht en Austria, en Viena. Obviamente todo el Kristallnacht, sabéis que está estudiado también, que fue un montaje de los nazis para tener una excusa para hacer todo lo que se hizo, ¿no? Se encuentran y tienen una conversación directa. O sea, en la misma habitación, una habitación pequeña, está en el campo cuando se va, se puede visitar. En ese momento, Eichmann le dice, uy, señor Beck, pensaba que estaba muerto. Claro, la inteligencia alemana había visto un rabino. Y él le dice, pues está usted confundido y probablemente gracias a eso sigo vivo. Pero él va directo al umbral de la puerta, aquel, el Eichmann, se aparta, Beck va a su habitación, le da a su compañero de habitación los anillos de su esposa y de él, porque pensaba que directamente iban a venir a por él. Bueno, y por lo que sea, estaba acabando ya la guerra y Eichmann no fue a por él a matar. El campo de Terezín merece también otra historia aparte y también una reflexión que yo quiero hacer. Hay una película, sale Beck, hay mucha historia. Merece la pena porque la actividad cultural que hubo en ese campo era superior a la Viena, evidentemente, nazi o a Berlín, ¿no? O sea, imaginaros, era un campo donde precisamente iban los preeminentes, los cultos, la gente extraordinaria de Alemania, todo el Reich, iban llevados ahí. Se vendió de cara a la comunidad internacional como que era, y de hecho la película tiene ese título, Hitler regala a una ciudad a los judíos, ¿no? Y de hecho se hizo una película que permitió que muchos no fueran asesinados tan pronto porque se las ingeniaban, hay que hacer este decorado, este tal. En la película salen algunas escenas incluso de la ópera Brundívar que se hizo interpretada por niños, muchos de los cuales iban a ser luego asesinados, ¿no? Tenía que venir una comisión internacional de la Cruz Roja que producía una esperanza importante entre la gente. Bueno, por lo que hablamos de también política internacional y cómo nuestras estructuras deben de funcionar, porque lo que pasó es que los nazis se llevaron a los representantes de la Cruz Roja de fiesta anterior en Praga y cuando llegaron, pues vieron la calle principal que habían organizado con 4 flores y no se les ocurrió investigar el verdadero horror que había detrás, ¿no? Y bueno, pues la figura de Beck da gusto leerla. Entonces, bueno, yo invito a que, evidentemente, es hacer propaganda de mis propios libros, pero es que la biografía creo que es interesante. Refleja un poco lo que es el Pulitzer de Days of Sorrow and Pain, que es una explicación sobre todo lo que se ha pasado en esos días. Y yo sí que decir que a mí esto me ha aportado, y por eso yo creo que lo hago, ¿no? O sea, sinceramente. Ahora tenemos esta situación especial de la pandemia, pero cuando yo estudio a estas personas y he escrito que a veces es tremendamente difícil, imaginaos, pues, bueno, pues los asesinatos de ancianos o de niños. Lo que sí que es verdad es que a mí me ha inspirado como en el sentido de si estas personas han sido capaces de mantener la dignidad, la honestidad y desde luego, si hablamos en términos teológicos, la fe, la manifestación de la fe, de la acción moral, de la dignidad de cada ser humano, porque al fin y al cabo el judaísmo es que la elección del pueblo de Israel no le da privilegios, lo que le da es la obligación de dar ese testimonio de que todos tenemos una dignidad, de que la vida es sagrada, todas estas cosas que nos han llegado por herencia, que vienen de Israel, como dice la frase, la salvación viene de Israel. Pues bueno, en realidad lo que me ha hecho pensar es que si ellos han pasado eso, nosotros estamos obligados a nuestra vida diaria mantener ese grado de lucidez. No sé si me he alargado mucho, pero son las 8 y desde luego lo que abre la puerta es a muchas intervenciones. Muchísimas gracias y espero que haya sido de interés. Muy bien, muchas gracias, Agustín. No sé muy bien cuál es el modo de aplaudir en estos casos o de manifestar nuestro agrado, pero vaya mi agradecimiento por todo lo que has dicho. Se abre ahora un turno de debate. Tenemos la posibilidad de intervenir los que en estos momentos hay. Veo que hay 63 personas conectadas a esta sesión. Si alguien quiere tomar la palabra, pues este es el momento de que lo haga. Tenemos un buen rato para empezar a
para empezar a hablar. Si nadie quiere romper el hielo, yo desde luego sí que tengo algunas preguntas que hacer, pero esperamos. Esther, no sé si hay alguien que haya pedido la palabra antes de que yo no pueda ver. Por ahora no veo ninguna mano levantada. Bueno, bien, romperé el hielo. Agustín, yo tengo algunas dificultades para aceptar, no para aceptar la figura o no de Leo Baeck o Leo Beck, sino fundamentalmente dos consideraciones. Así como tú has hablado repetidamente de nosotros los cristianos, yo no puedo hablar en nombre de nosotros porque un filósofo no tiene esa comunidad y por tanto hablo en nombre propio. Y por tanto tengo dos dificultades fundamentalmente. Una, estos días estoy leyendo a Edward Gibbon, preparando unas cosas, y Gibbon tiene un pasaje fundamentalmente cuando habla del cristianismo, donde habla de los judíos como el único pueblo realmente que no se integró en la humanidad. Es una frase muy dura que tiene su propia bibliografía después porque se le ha rebatido estas consideraciones que Gibbon hace solamente como preparación para hablar del cristianismo. Pero la primera dificultad que tengo es esta. Sin duda, el judío tiene que obedecer el mandamiento de Dios. Pero ese mandamiento de Dios le ha sido revelado a él. Y como tú has dicho, es posible que efectivamente que sea un pueblo elegido no lo convierte en una especie de salvoconducto para circular por la historia, sino que lo convierte en una especie de testigo de esa revelación. Pero los demás pueblos de la tierra no han recibido esa revelación. Y por tanto, la relación del judaísmo con los otros pueblos de la tierra es cuanto menos difícil. Genera un problema que también existe desde un punto de vista filosófico, en la medida en que para generar una comunidad hay que saber siempre quién tiene la autoridad, quién es el que manda y cuáles son las razones que tenemos para obedecer. Pero la diferencia fundamental, y yo creo que es irrebatible, y sobre esto las discusiones de Strauss, de Rosenzweig, de Mendelssohn en la Ilustración, de Lessing, el filósofo no puede ampararse en un Dios. Puede ampararse en el ejercicio de sus facultades racionales, de aquello que lo constituye como ser humano sin poder decir que ha sido constituido por un Dios. El filósofo solamente puede decir que está razonando, que está haciendo uso de su humanidad. Y eso significa que el filósofo es potencialmente desobediente ante cualquier autoridad que no pueda razonar. Pero el judío no está diciendo que está razonando, está diciendo que está obedeciendo. Hay un adagio bíblico: primero obedecemos y después preguntamos. Esta es una frase que Rosenzweig repetía muchas veces: primero obedecemos y después preguntamos. Esa no es la actitud socrática. La actitud socrática es la de cuestionar incluso el oráculo de Delfos. ¿Qué quiere decir el Dios y por qué habla en enigma? Significa que no estoy dispuesto a obedecer en primer lugar, sino que lo que primero hago es preguntar. Pero la segunda dificultad, esta es la primera. Quiero decir que las reflexiones de Gibbon sobre la situación del pueblo judío en el marco del Imperio Romano se repiten allí donde el judaísmo ha ido transitando por la historia. Es muy interesante. Muy interesante. Yo también recomiendo lo que has hecho, los dos libros. Es muy interesante el capítulo que Baeck dedica a Edom, a Roma, en este pueblo, Israel. Y lo es porque, curiosamente, está justo al lado de una palabra muy importante que discutimos el otro día cuando hablamos por teléfono, la palabra olam, que en hebreo significaría algo así como el todo. El mundo, y ahí es donde estaba aquella anécdota extraordinaria, y poco a poco voy llegando a la segunda cuestión, salvo que alguien levante la mano inmediatamente, que es esta. La anécdota de Hermann Cohen, que me vas a permitir que diga para todos, cuando Hermann Cohen, que había sido la gran autoridad del judaísmo alemán, en la medida en que fundamentalmente no había dejado de ser un buen alemán, había defendido a Alemania en la Primera Guerra Mundial frente a Francia, consideraba que Alemania tenía razón en su lucha contra la decadencia de la civilización francesa.
Esto le permitía mantener un diálogo con el Estado alemán sin dejar por eso de ser judío. Pero en un momento dado de su existencia, hacia el final de su vida, recibe la visita de un viejo rabino que va a verlo, le dice que ha leído toda su obra y le hace una pregunta. La pregunta es, bueno, profesor Cohen, ¿y dónde está el Boré Olam? En su obra, ¿qué ha sido? ¿En qué ha quedado el Boré Olam? Que en una traducción aproximada, mi hebreo es mucho menor que el tuyo, sería algo así, ¿dónde está el creador del mundo? ¿Qué ha hecho usted con Dios? Y ante esa pregunta terrible, Hermann Cohen solo pudo que llorar. No contestó. Sus lágrimas, que se pueden interpretar de muchas maneras, Pierre Bourdieu ha escrito un libro formidable que se llama Testigos del Futuro, que utiliza esta anécdota de Cohen para transitar por todo el pensamiento judío del siglo XX, es el reconocimiento de que en la filosofía Dios no existe. Eso es lo que reconoce la lágrima de Cohen frente al viejo rabino que le pregunta qué ha hecho usted con el creador del mundo. Así que la primera pregunta es, ¿qué ocurre entre el judaísmo y las demás naciones, teniendo en cuenta que buena parte de lo que tú has llamado en 2 o 3 ocasiones, en una de ellas titubeando, la superioridad del judaísmo, el filósofo lo puede reclamar para sí sin necesidad de contar con un Dios. El filósofo puede decir que razona sobre todas las cosas y que por eso mismo puede detectar también la injusticia de un gobierno. Pero lo otro que te quiero preguntar, y por no hacerme muy largo, es lo que tampoco acabo de comprender, Agustín, y tengo muchos amigos en esta sala esta tarde, y muchos de ellos están aquí y los puedo ver y me da mucha alegría esto. Estoy pensando en Paco Fontana, pero estoy pensando en mi amigo Peris, en mi amigo Ginés. ¿Cómo puede haber una amistad judeo-cristiana, Agustín? Tenemos pendiente en vuestra asociación una charla sobre la epístola a los romanos, pero ante figuras tan conciliadoras como Beck, porque creo que esto es lo que hace fundamentalmente conciliar, pensemos en quienes han puesto la epístola a los romanos encima de la mesa de la historia, de tal manera que ya no se puede hacer mucho. Estoy pensando en la discusión tremenda que recorre 50 años de la historia europea entre Carl Schmitt y Jacob Taubes a propósito de Romanos 9:11. Uno lee Romanos 9:11 teniendo en cuenta la discusión entre el archijudío, como él mismo se llamaba, Jacob Taubes, y el archinazi de Carl Schmitt, y se pregunta cómo puede haber una amistad judeo-cristiana. Estas dos dificultades las planteo con el mayor de los respetos, porque hace muchísimo tiempo, desde que, como digo, escribí mi tesis sobre Leo Strauss, que considero que la única alternativa fundamental a la filosofía es el judaísmo. Pero si eso es así, naturalmente la posición del cristianismo es difícil de conciliar con una amistad, con una religión que en su esencia no reconoce a Cristo. Pensemos en ese pasaje, esto es un pasaje de la historia, en ese pasaje dudosísimo de Suetonio, donde se habla de un tal Chrestus y se confunde al judío con el cristiano desde la perspectiva del imperio, ¿no? Esto no es posible hoy. Así que estas dudas son, leyendo tu biografía de Beck, leyendo las páginas que dedica, perdonad antes cuando me he oído, pues se ha oído la silla, pero he ido por un libro de Rosenzweig en busca de un pasaje sobre Lessing, porque acababa de leer lo que Beck dice. Desde luego este libro es un libro que debe estar en la biblioteca de todos nosotros, este pueblo Israel, pero me resisto a tanta voluntad de conciliación como encuentro en Leo Baeck. Creo que la historia desgarra muchas de las cosas que Baeck ha querido coser. En fin, perdón por la extensión, pero era para empezar la discusión. Pues es muy interesante. Yo, evidentemente, he hablado de Dios o del Creador o Adonai o Elohim porque creo que el discurso de Beck va, pero hemos hablado que como filósofo era neocantiano, entonces yo no, bueno, efectivamente, con muchos matices, pero estaremos de acuerdo que el lenguaje neocantiano le sirve filosóficamente, porque yo creo que en realidad hay cosas simples, ¿no? Vamos a obviar ya a Dios, vamos a centrarnos simplemente en la realidad antropológica. Está claro que si centramos
lo importante en nuestra propia acción, estamos definiendo una libertad, porque estamos poniéndonos a nosotros como protagonistas. Voy a intentar explicarme. Pero desde luego, si utilizamos la máxima de trata a los demás en versión positiva, como te gustaría que te trataran, esa es la gran revelación. Y no es que sea la gran revelación, es que podemos estar 20 años más de teología, pero estamos en las papillas de esta historia, porque de lo que se trata es que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran, o no tratáramos a los demás como nos gustaría que nos trataran. En eso consiste la revelación. Ya está. O sea, si no queremos, desde el punto de vista filosófico, si no queremos hablar de Dios, a poner a Dios sobre todas las cosas, vale, obviamos el tema. Eso es lo que yo creo que es lo importante. Lo importante es, ¿estamos tratando a los demás como nos gustaría que nos trataran? A mí me parece que eso tiene una contundencia filosófica y política. ¿Por qué? Porque esto es como el cuento del jesuita Anthony de Melo. Somos todos ciegos y estamos tocando el elefante. Pongamos que somos tres. Uno le toca la trompa, las patas o la cola. Uno dirá que es así, asá o allá. Pero lo que está claro es que cuando tú estás haciendo justicia, cuando utilizas la misma regla para ti que para los demás. Esto es algo de justicia, filosofía jurídica, eso, vale, a mí me basta. Podemos hablar perfectamente hasta ahí. Ahora, la relación con otros pueblos. El problema de esto me recuerda a mí una camiseta que cuando vas a Israel la ves, yo no me la he comprado por si me partía en la cara por aquí, pero es muy divertida. Hemos podido con Asiria, hemos podido con Babilonia, hemos podido con Roma, hemos podido con Grecia. Y la verdad de la historia es que el pueblo de Israel, Abraham, es padre de cientos de estrellas y Israel sigue siendo un líder moral. Basta ver las startups que hay ahora. Ahora, ¿cómo te explicas eso? Bueno, podemos reflexionar algo que no sé si es muy filosófico, pero podría serlo. El problema es cómo tú haces ver lo que te crees, cómo tus creencias ciertamente manifiestan una realidad. Ahí no vamos a entrar por la cara que me pones. No, porque tengo, perdona que te interrumpa, tengo muchas dificultades, porque fundamentalmente, desde luego, no es que alguien te fuera a pegar por llevar esa camiseta, ¿no? Pero es una camiseta que no debemos llevarnos para no darnos bofetadas a nosotros mismos. Quiero decir, eh, puede que Asiria y Babilonia hayan quedado en las arenas de la historia, pero Grecia y Roma no. No. Porque fundamentalmente, por no hablar de Grecia y la filosofía, porque Roma es el pensamiento del Estado. Entonces, la cuestión es, ¿qué clase de Estado puede ser Israel? ¿Y en qué medida la creación del Estado de Israel es una especie de recusación misma de toda la historia de Israel? Acuérdate de la anécdota, por ponerte otra, de la anécdota cuando Jacob Taubes está en Jerusalén y va a la biblioteca de la Universidad Hebrea y pide la teoría de la Constitución de Carl Smith y no la encuentra y pregunta, bueno, pero ¿quién tiene este libro? Estamos en 1940 y poco antes de la Constitución. ¿Quién tiene este libro? ¿Quién tiene el libro de Carl Smith? Y el bibliotecario le contesta, bueno, el libro lo tiene la comisión que está redactando la Constitución del Estado de Israel. Bueno, si el Estado de Israel se constituye con la teoría de la Constitución del jurista del Tercer Reich, la pregunta es, ¿qué clase de Estado es Israel? Ahí es donde las dificultades, debo decirte que no la conozco. Me gustaría mucho leer la tesis de Leo Bach sobre Spinoza, porque naturalmente aquí la cuestión es qué ocurre con Spinoza. La página que le dedica, por eso he ido a buscar a Rosenzweig enseguida, pero la página que le dedica Bach a Spinoza es difícil de entender, en el sentido de que Spinoza sigue siendo de nuestro pueblo. Bueno, el tratado teológico político no permitiría una conciliación tan grande. Tengo dificultades, Agustín. Entiendo la voluntad de concilio y entiendo la figura ecuménica de Leo Baeck, especialmente el prestigio que tiene después de la Segunda Guerra Mundial en un mundo fragmentado. Pero mi pregunta no es la de si Leo Baeck fue un colaboracionista de los nazis, porque eso me parece una blasfemia, sino si la pregunta es hasta qué punto, con una teoría como la de Leo Baeck, no se puede hacer frente al nazismo. Esta es la consideración real, ¿no? ¿Qué clase de Estado finalmente puede ser Israel? Bueno,
yo apuntaría una importancia. ¿Podríamos entender que Roma y Jerusalén y Grecia, Atenas y Jerusalén se pueden encontrar en lo ético? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Pongamos que el discurso es ese. Es que yo creo que es un discurso universal. Ahora, lo que sí que dice Beck, bueno, si me permites, lo que sí que dice Beck es una realidad muy clara, que todo aquel, Beck era un defensor de cualquier persona que tuviera sus, con contundencia y rehonestidad, su coherencia en algunos criterios y en algunas, bueno, doctrinas, ¿no? Entonces, lo que piensa es que lo importante es tratar a la gente con delicadeza. Es que esto es un discurso universal. Ahora, si hablamos ya del Estado de Israel, he de decirte, yo creo que a Beck lo que le inspiraba, sinceramente, creo que es una cuestión de inteligencia. Hay personas que ven más allá. Beck fue el primero que dijo, y no os olvidéis de los árabes, porque si seguís las ideas sionistas, aquí al final no hay árabes. No, señores, tenemos que seguir actuando honestamente, no haciendo a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran. Es que yo creo que no hay más que eso, ni más ni menos. También creo que no hemos empezado a hacer eso. Pero ¿no podríamos entendernos en ese campo? Por ejemplo, has hablado de cómo trata Beck en historia a Roma. Curiosamente, si te das cuenta, trata bien a Roma, evidentemente a Grecia, al Imperio Árabe también lo trata bien. O sea, eh, bueno, es que podemos encontrarnos en esa, o mejor, la pregunta es, ¿hay algo más en lo que podamos encontrar el ser humano que no sea en tratarnos a los demás como nos gustaría que nos trataran? Pero entonces la pregunta del rabino a Hermann Cohen la estás obviando. Porque podemos encontrarnos en una especie de amplio terreno ecuménico, ético, sin duda. Pero la pregunta del rabino es la pregunta judía. Porque el rabino no puede aspirar a tener una ética si esa ética no está dictada, revelada por un Dios. Entonces, si finalmente el rabino se da cuenta de que la filosofía de Cohen, que es el neocantismo llevado hasta sus máximas cotas, excluye a Dios, y por eso Hermann Cohen llora, es obvio que el judaísmo se diluiría en lo que, en lo que es su alternativa natural. Su alternativa natural en el sentido de la fisis griega. Su alternativa natural es que el ser humano es un hombre dotado de razón y que precisamente por estar dotado de razón naturalmente, pero no sobrenaturalmente, puede llegar a acuerdos. Pero Hermann Cohen llora porque sabe que la pregunta que le está haciendo el rabino judío tiene esta respuesta. Sí, con mi sistema, usted, señor rabino judío, es absolutamente incomprensible. No lo necesita usted, no necesito ningún rabino, porque sin salir de la facultad natural de la razón, yo puedo establecer un sistema de ética. Pensemos que por esos años Walter Benjamin y Gershom Solem, que son muy jóvenes, están leyendo atentamente los tratados neocantianos de Hermann Cohen. Y de ahí salen dos posturas radicalmente distintas del judaísmo. Solem se marcha a Jerusalén, pero Benjamin se queda en el terreno secular. Y todo eso nace de la misma lectura de Cohen. Pero por eso te preguntaba, es que esa anécdota es tan poderosa que las lágrimas de Cohen dan para una hermenéutica infinita, porque no le contesta al rabino. Llora como si hubiera dejado a Dios. Esto es muy difícil de entender y en última Perdona. instancia lleva a qué es en estos, o sea, qué significa en estos momentos. Ese es el subtítulo del libro de Baek, ¿no? ¿Cuál es el significado de Israel? A mi modo de ver, Israel es la voluntad permanente de que Dios exista. Pero Hermann Cohen, como antes Spinoza, recuerda que Hermann Cohen ha escrito todo un tratado sobre por qué había que expulsar a Spinoza del judaísmo. Que curiosamente Baek rebate, dice, no, lo ha expulsado la congregación de Ámsterdam, pero los judíos no.
habría que ver si la inscripción que hay en la estatua de Spinoza en el mercado de La Haya tiene razón y Spinoza forma parte del pueblo de Israel. Esto es difícil. Ten en cuenta que desde un punto de vista filosófico, Cohen puede llorar, pero Spinoza no lloró nunca. No habría llorado. Carlos, perdón. Perdona, Francisco Fontanares es el primero que ha pedido la palabra y luego José Alfredo Peris también. Muy Eso bien. es. Paco Fontana Un será, momento, ¿verdad? Paco. Ahora. Vale, ¿se oye? Fontana. Sí, adelante. Bien, lo primero de todo, felicitar a Juan Agustín. Decirte que tu dominio del judaísmo alemán siempre me sorprende y me maravilla. Conoces muy bien esa época de oro que fue la primera mitad del siglo XX. Y después a las dos cuestiones que ha planteado Antonio Lastra. ¿El pueblo de Israel es un pueblo normal o no? Pues no. Para mí no, y pienso que para ti tampoco. Es un pueblo especial. ¿Por qué es eso? En último extremo, pienso que tiene su fundamento teológico, la revelación del Sinaí, la elección de Abraham. En este sentido, se puede aceptar que es un pueblo especial, pero desde el punto de vista de un creyente, sea un creyente cristiano, el propio creyente judío, además. Para un escéptico o para un filósofo, esto naturalmente le plantea un gran problema. ¿Qué es el pueblo de Israel? ¿Qué es el que tú planteas? Y referente a tu segunda cuestión, si es posible una amistad judeocristiana, desde mi punto de vista la respuesta es muy simple. Jesús es judío, la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén era una comunidad judeocristiana, etcétera, etcétera. ¿Que ha habido diferencias? Sí. ¿Que no reconocen a Jesús? Bien. Pero hay libertad. Tampoco los filósofos o los escépticos pueden reconocer a Jesús o el Islam, pero eso no impide que haya una aproximación, que tengamos deseos de conocer y deseos de tener una amistad, simplemente. Yo, si me permitís, Antonio, me gustaría añadir una cosa. Por más que estudiemos, siempre vamos a simplificar, porque es como si habláramos de los españoles, ¿no? Pero yo casi podría decir que yo conozco judíos que prácticamente uno piensa y dice, bueno, es que no sé si creen en Dios. O sea, me has puesto el ejemplo de Cohen, ¿no? Te comenté también otras lágrimas de Cohen que cuenta Beck, que precisamente a pesar de su racionalismo, lo invita a su casa. También es verdad que estaba ya mayor y tal, y probablemente cerca de su muerte, y al cantar las canciones del Shabbat se le salieron las lágrimas. Pero intentamos siempre, o pensamos que el judaísmo es una realidad, incluso con sus matices, pues no, puede ser, y yo creo que hay personas que piensan que Abraham probablemente sea una imagen figurada, que desde luego Moisés 3/4 de lo mismo, pero lo que está claro es lo que hay detrás. Podemos aceptar que hay personas que se consideren judías casi, diría yo, sin hablar de Dios, pero que se centren en una realidad absolutamente antropológica, moral y ética. Yo creo que Kant hizo algo parecido. Entonces, yo creo que ese es el punto de encuentro. Y yo creo que ahí Beck fue inteligente en centrarse en lo esencial. He de decir que precisamente por circunstancias se hubiera hecho el doctorado sobre Beck, pero luego, bueno, pues fui papá de nuevo, bendito sea Dios, y ahora mi doctorado lo voy a hacer sobre un personaje del cristianismo que también tiene una connotación parecida. Ni más ni menos que el padre Arrupe, que sabéis que centró su esencia en la importancia de la justicia o de la acción social y de la acción moral. De hecho, tiene un discurso muy interesante, precisamente en un congreso eucarístico en Filadelfia en el 76, que empieza diciendo, señores, podemos pensar lo que sea de la Eucaristía, pero tenemos la gente que se nos está muriendo de hambre. Entonces, ¿y si las religiones pudiéramos hacer que coincidieran simplemente en hacer esa labor social que es ni más ni menos que ética? Está clarísimo, y Beck lo dice, que cualquier persona de cualquier entidad que pretenda realizar una acción ética va a tener problemas. ¿Por qué? Pues que deja un poco, esto es del día a día, ¿no? O sea, esto no estamos hablando
estamos hablando de la praxis, de las creencias. Es que tú cuando actúas en libertad probablemente estás desenmascarando y cabreando a aquellos que no quieren hacerlo. Pues pongamos el énfasis sobre la acción ética, sobre hacer la justicia, pienso. Tenía la palabra José Alfredo Peris. Sí. Sí, un momento. Ahora, José Alfredo. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar a Agustín. Yo no sé qué hago acompañándote en la tesis cuando tengo tanto que aprender de ti. O sea que bienvenido y muchísimas gracias porque he disfrutado. Ya había tenido ocasión de leer tus libros, pero ahora el toque vital que les has dado pues me ha gustado mucho, ¿no? Y siguiendo la invitación de Antonio, es que yo creo que toda la modernidad va transida de estilos filosóficos, ¿no? Entonces hay un estilo filosófico que yo creo que quienes trabajamos la filosofía de la cultura y la filosofía de la religión lo recuperamos y lo seguimos cultivando y ha tenido mucha influencia en el siglo XX, que es el estilo de Vico. El estilo de Vico es entender que la filosofía no tiene como primera palabra la crítica, es decir, el distanciamiento, la falta de empatía. No, la primera palabra de la filosofía es la tópica, la búsqueda de un lugar de encuentro, tener algo en lo que nos podemos poner de acuerdo y entendernos para ahí poder vivir una diferencia que mutuamente nos enriquezca y no sea un diálogo de sordos. Por eso tú puedes tener perfectamente diálogos con quien sabes que compartes solamente una parte de los tramos, pero que respetas toda esa otra parte de los tramos que no compartes porque te está custodiando un espacio de la realidad, como ha señalado Agustín con el símil de Melo, que a lo mejor no llegas, ¿no? Por eso puede haber ese ejercicio de la complementariedad. Y a mí me parece que ha sido un daimon de la filosofía moderna, muchas veces secuestrada por la lógica política, la lógica de la confrontación, la lógica del llegar al poder, la que ha intentado soslayar esta filosofía que pone el lugar de encuentro, lo que tiene de común el lenguaje, que en definitiva todos empleamos palabras por seguir al maestro Cabel de la vida ordinaria en la cual nos podemos encontrar y podemos analizar nuestra vida, ¿no? Entonces caben esos dos momentos. Yo entiendo, porque claro, Antonio y yo ha sido una bendición poder hablar mucho y compartir mucho durante todos estos años. Eso no significa aguar la confrontación filosófica ni llegar a una especie de irenismo intelectual en que todos decimos lo mismo. No todos lo decimos lo mismo, cada uno decimos lo que decimos. Lo que es importante es entendernos en la diferencia y sabernos escuchar por eso cabe, ¿no?, que puede haber amistad judeo-cristiana, claro que puede haber. ¿Cabe un diálogo entre filosofía y religión? Pues sí, porque mucha filosofía ha tenido una cuna religiosa. Es difícil no descontextualizar a Platón y a Sócrates del mundo de creencias que ellos tenían, sin las cuales no hubiese surgido su propio quehacer filosófico, pero ha tenido su propia metodología y su propia actividad el quehacer filosófico, por supuesto. Tiene capacidad de preguntar todo, ayuda a la religión que se le permita el revisar los conceptos que ha venido manejando. Sí, un poco va por ahí. Y ya solo termino. Y lo que sostiene Agustín es clave, es decir, y sobre todo ya llega... Hay como una especie de tópica necesaria que estaría en la regla del reconocimiento básico, ¿no? Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Es decir, ahí eso es lo que nos permite hablar con lealtad entre las personas, pues sin duda, y entre las culturas. Bueno, podría decir más cosas, pero no me quedo ahí. Y muchas gracias. Mínimamente, pero recordad que este es un seminario de filosofía política. Y todo eso está muy bien y sirve para un foro, sirve para un congreso académico, sirve para una amistad entre seres humanos.
pero finalmente surge el Estado. Y esta es la cuestión. El Estado no se puede fraguar, no se fragua como una conversación entre personas. En esa última instancia, la anécdota de Taues es significativa. ¿Cuál es la constitución del pueblo de Israel? ¿Y en qué medida el pueblo de Israel puede negarse a reconocer que enfrente tiene otra realidad que se llama República Islámica de Irán, que reclama una autoridad distinta para ordenar precisamente estas conversaciones que pudiéramos tener? Lo que podríamos decir es verdad que está más cerca el judaísmo y el cristianismo que el islam del racionalismo republicano que atraviesa la historia desde las ciudades griegas hasta nuestros días. Estos son los arcanos de la antropología que yo quiero ver, porque precisamente uno puede decir, sí, sin duda, ahí tienes a Israel, que es una democracia que funciona, pero ¿Israel es una democracia que funciona porque es un Estado judío o porque cuando funciona como democracia no es un Estado judío, sino, como decía el embajador, un Estado más, que no hace necesariamente ninguna acepción del judaísmo para ser un Estado? En ese criterio, entonces, el Estado de Israel es un Estado como otro cualquiera, incluso la pregunta supone la dificultad de la respuesta. El hecho de que al final aparezca el Estado. Cuando tú has dicho la anécdota de Rosenzweig de que si le preguntaran si era más judío que alemán, es porque en última instancia Rosenzweig reconocía que con el judaísmo no se crea un Estado. Recuerda que Rosenzweig abandona el estudio de la filosofía alemana después de haber construido una tesis monumental dirigida por Meinecke, el gran maestro del historicismo alemán, que se llamaba Hegel y el Estado. Y en un momento decisivo, en la Primera Guerra Mundial, le envía la tesis a Meinecke y le dice, ahí le envío la tesis, pero no quiero saber nada más de la filosofía alemana. No quiero saber nada más de lo que ha ocurrido entre Jonia y Jena. Ahí se queda, porque ahora me voy a otro lugar, y ese otro lugar es la Estrella de la Redención. No estoy tan seguro de que Rosenzweig pudiera decir, sí, hay conversación. No estoy tan seguro, porque él ha estudiado fundamentalmente la aparición del Estado moderno y tiene que abandonarlo para ingresar en el judaísmo. Estas son las dudas, Agustín, que me surgen cada vez que me encuentro con un pensador judío de envergadura. Leo Baek lo es. Y leyendo el libro de Baek y el tuyo para esta tarde, he vuelto a pasar la tarde aturdido por todas estas cuestiones. Porque en última instancia la solución que veo es la necesidad de que surjan personas de un carácter ético formidable, que es lo que nos hace admirar a Leo Baek, o lo que nos hace admirar a Rosenzweig, o lo que nos hace admirar a Gershom Solem, o Benjamin, pero los admiramos porque son judíos, o los admiramos porque tienen una personalidad tan extraordinaria que efectivamente no podemos hacer otra cosa que decir, bueno, gracias porque haya existido gente como ellos, ¿no? Pero desde un punto de vista judío, lo que me temo es que las tesituras no sean tan fáciles. Las lágrimas de Cohen, la despedida de Rosenzweig de la filosofía alemana, la propia impotencia de Baek ante Eichmann, el gesto que tú has contado de decir, me quito los anillos porque está claro que ahora me van a enviar a Auschwitz. Esta es la cuestión. Y si por el contrario hemos de hacer un Estado moderno, de si ese Estado moderno lleva implícita ¿qué es lo que descubrió Rosenzweig? Todo Estado es totalitario. Estas son las dificultades que veo y por eso admiro profundamente la obra de los pensadores judíos. Pero me temo, como decía Leo Strauss, que estoy más cerca de Atenas que de Jerusalén. Esto son reflexiones que en cualquier caso se deben de hacer y se deben de compartir. Es que son muchos matices. En el Estado de Israel, como todo el mundo sabe, hay muchos judíos que pueden ser que sean absolutamente ateos, ¿vale? Entonces, aquí hay muchas complejidades. Quiero sacar a la luz una anécdota que cuentan de Ben Gurión, de cuando fue a Estados Unidos y le preguntaron, ¿usted cómo puede decir que son judíos esta gente, estas comunidades que están en Etiopía y están aquí y allá, no sé cuántos? ¿Qué es ser judío? Y él les contestó, pues, muy fácil. Ustedes que están hablando en Estados Unidos con un sistema educacional extraordinario y maravilloso y todo tal,
Pregunte a alguien de Minnesota y a otro de California y a otro de Iowa, por favor, quién era el capitán del Mayflower, qué tomó, cuál fue el sentido del viaje, y seguro que no le saben contestar. Pero si usted pregunta a cualquier niño judío quién fue el que dirigió la escapada de Egipto, qué es lo que comieron, cuál era el sentido, allá donde lo pregunte, usted lo va a encontrar. De todas formas, lo del Estado es que esto también es muy antiguo, porque Israel no quería ningún rey. Nunca ha querido un rey. O sea, prácticamente... Hasta Samuel, ¿no? Entonces, yo es que creo que el judaísmo produce tantos matices que probablemente es lo que también si miráramos a España. O sea, es que claro, estamos... Ahora, si me hacéis una pregunta que esto no tiene lugar aquí porque estamos en una perspectiva filosófica, si la creencia produce un efecto, existe lo que se llama el genio judío, pues sinceramente yo no voy a acudir a la cantidad de números de premios Nobel que tienen. Yo sí que considero que el judaísmo produce una realidad, un contacto con la realidad y una responsabilidad distinta, en mi opinión. En mi opinión. Y lo veo, sí, y vas a Israel y vuelves 5 años después y lo ves. Pero tampoco quiero deslizarme en eso, no. Pero lo que sí que quiero dejar es lo siguiente. Creo que estas personas, y desde luego Beck, creo que era una persona muy inteligente. Y él lo que vino a decir es, señores, no me voy a salir de este discurso. Y es el discurso ético. Y creo que lo hizo porque verdaderamente era caballo ganador. Uno puede decir, está el Señor en la Eucaristía, se le pone incienso, no se le pone. Pero lo que está queriendo decir aquí, y por otro lado, no creo que diga nada distinto de lo que dijo Jesús, donde lo que importa es cómo cuidas a tu vecino. Esto podemos divagar si es revelado, si viene de Dios, pero lo que no podemos discutir es que es muy inteligente desde el punto de vista social y político. Yo creo que la legislación de Israel, no puedo hablar comparativamente, pero probablemente yo estoy deseando que mis vecinos cumplan el Shabbat, porque es que son de los que trabajan hasta el domingo a las 8 de la mañana. O sea, el hacer descansar los animales, el descansar los esclavos, eso es un liderazgo moral. Yo no sé si es revelado o no, pero es obvio. Entonces, yo sí que me quedaría con lo siguiente, y ahora hablo como cristiano. Pues sí, acepto la partida, compitamos en lo moral, a ver quién es más justo, a ver quién cuida más la vida, a ver quién cuida más a sus ancianos, a ver quién hace mejor el bien a los extranjeros. Todo eso. Había más. Sí, Antonio, tiene levantada la mano Ricardo Bonet. Ricardo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla y por la oportunidad de comentar algunas cosas. Me atrevo un poco porque tengo un par de dudas muy importantes. Por cosas que has dicho, por ejemplo, la idea de cómo nos tratamos unos a otros, tratarnos como nos gustaría que nos tratáramos, que esto presenta un problema fundamental, y es que yo no estoy seguro de querer que mi vecino me trate como él se trata a sí mismo. Esto para empezar. La idea de que una perspectiva ética común fuerte es que nos tratemos como nos gustaría que nos trataran, dependerá de cómo me gusta a mí que me traten, o de cómo yo considere que es digno, que yo soy digno de ser tratado, porque quizá mi vecino se considere con más dignidad o con más... creo que se entiende, ¿no? Por otra parte, también comentabas la idea de eso de una frase que quizá he reformulado yo, de hacer lo que Dios manda sin nombrar a Dios, aquello que logra hacer Kant. Hagamos lo que Dios manda, pero sin nombrar a Dios. El problema está en que, claro, siempre hay que encontrar, me da la sensación de que hay que encontrar una justificación para aquello que hay que hacer. Es decir, hay que encontrar un Dios. Y pongo el Dios entre muchas comillas. Hay que encontrar un referente moral que nos permita saber que en un momento dado estamos haciendo lo que Dios manda, aunque no esté Dios presente, aunque no nos haga falta Dios. Por eso, cuando tú insistes en que hay una cierta superioridad, además, también había detectado, como había hecho Antonio,
ese momento titubeante de la superioridad que aparece en un momento de la charla. Cuando se considera que hay una superioridad moral del judaísmo, porque además comentas que los judíos están desde el principio del cosmos, bueno, claro, en su relato evidentemente, ¿no? Da la sensación de que en el fondo estás invitando a pensar que sin darnos cuenta, todo aquel que es capaz de comportarse éticamente es judío sin saberlo. Es un poco como aquello que se decía cuando los filósofos cristianos decían que, evidentemente, los grandes filósofos griegos no podían ser cristianos por una cuestión de tiempo, pero que si lo hubieran podido ser, desde luego lo hubieran sido, ¿no? Entonces, es esta sensación de que en el fondo hay como una especie de expresión de esa idea de, no diré superioridad, porque es una expresión francamente desagradable, pero sí de unicidad. El pueblo de Israel representa una especie de unión con la divinidad que les permite ser moralmente superiores a, que les permite tener, como acabas de decir, un genio judío, lo cual me recuerda mucho a una anécdota de Itzhak Perlman, del violinista, que una vez le preguntaron, ¿cómo es eso de que haya tantos buenos violinistas judíos? Y dijo, debe ser porque tenemos los dedos circuncidados. Es decir, no tiene nada que ver, efectivamente. Entonces, es esa sensación como que en el fondo no somos todos judíos sin saberlo. En el fondo, como se ha dicho aquí, la gente que intenta encontrar un referente moral bajo el cual cualquier vecino se pueda sentir cómodo, y si no se siente cómodo, sea capaz de decirme, mira, no me gustaría que me trataras así porque a lo mejor yo soy la hija de tu vecino y tú consideras que tu hija no debe hacer estas cosas o aquellas otras o debe vestirse así o así, pero yo soy un ente libre y autónomo. No somos judíos sin saberlo, sino que aquellos judíos que lo piensan, como los ateos que lo piensan, como los cristianos, como los socráticos que lo piensan, en el fondo están orientados a ese mismo Dios que nos hace comportarnos como Dios manda, sin que Dios esté presente. Y por terminar, imagino que estoy patinando porque seguramente hay cosas que no he entendido, ¿no? Pero sobre esta cuestión geoestratégica, geopolítica, de filosofía política sobre la posible amistad judeo-cristiana, desde hace un tiempo estoy pensando que esa amistad judeo-cristiana tan importante en las últimas décadas ha cobrado mucha importancia para los cristianos y también para los judíos frente a un enemigo común que últimamente es notable, que vuelve a ser el Islam. Somos grandes amigos frente al Islam. El Islam es el riesgo. Hace mucho tiempo que en Europa el Islam era una nota a pie de página, un margen, una cuestión geoestratégica, colonial, etcétera, etcétera, pero ahora encontramos en los hermanos judíos, y entendedme que por cuestiones familiares siento la hermandad con los judíos, ¿vale? Pero nos encontramos por primera vez dentro del mismo barco, por primera vez desde hace mucho tiempo. Somos grandes amigos, somos grandes hermanos, no nos importa que por culpa de los judíos se crucificara a Jesús, en fin, hablo de todas estas monsergas que evidentemente has dejado clarísimo que son formas extremas de interpretarlo. No nos importa todo esto que nos ha llevado a expulsar a los judíos de España, que nos ha llevado a meterlos en campos de concentración, no nos importa todo esto porque en el fondo tenemos un enemigo común que nos da más miedo, el Islam. Y estas eran las dos cositas que quería plantear. Muchas gracias. Bueno, yo quería compartir un pensamiento de Maimónides, que sabéis que es un gran... Está enterrado en Tiberíades, justo estuve la última vez en su tumba y se puede visitar y recomiendo. Considera judío a todo aquel que no sea idólatra. O sea, yo, claro, estoy hablando de Maimónides, es uno de los grandes pensadores. De hecho, se habla de que la historia del judaísmo va de Moshe, del primer Moshe de Moisés, al segundo Moshe, que es Maimónides, ¿no? Pero en cualquier caso, conforme a su criterio, nosotros somos judíos, ¿vale? Evidentemente, muchos judíos que ahora dirán, pues no, tú eres cristiano, vale, estupendo. Pero, y ellos también tienen sus mandamientos y luego los noágidas, los gentiles, podríamos tener otros. Pero bueno, yo tampoco no quiero entrar, o sea, creo que tenemos que tener una mente abierta. Otra cosa es reflexionar sobre todo el concepto de Estado de Israel, que yo sí que quiero decir que
es la única democracia del momento. Yo, si me hablas de Irán, es que claro, tampoco quiero divagar porque no es lo mismo vivir un encuentro entre religiones en Estados Unidos, que sabéis que los rabinos fueron los primeros que cuando Trump produjo limitaciones en la inmigración a los árabes, fueron los primeros que se plantaron en JFK a ayudar a sus hermanos musulmanes. Evidentemente no se puede tener ese discurso en Jerusalén Este, donde yo el otro día me perdí y salí por piernas porque me confundían con un judío, seamos objetivos. Lo que sí que yo no puedo negar es lo que es bueno o malo. ¿Es posible una amistad judío-cristiana? Yo tengo amigos judíos. ¿Es posible? Obvio. ¿Es deseable? Obvio. ¿Tiene frutos buenos? Acabo de leer un libro sobre la relación, también hace 50 años, entre los luteranos y los cristianos. Es impresionante el camino que se hace desde la relación personal, desde la reflexión, pero como tampoco quiero salirme desde el pensamiento de Antonio un poco en términos de Estado, evidentemente todos sabemos que hay ortodoxos en Mea Shearim que no quieren saber nada del Estado de Israel. No es. Yo, es que no sé, ahí están libros magníficos como O Jerusalén, de cómo se creó el Estado de Israel. Yo no sé qué, simplemente creo que hay un milagro en el Estado de Israel. La esperanza eterna le llaman. Claro, yo es que también lo veo con las historias que conozco de mucha gente que no ha querido ir a... Bueno, y de hecho las historias que conozco yo son gente que han sido asesinados en Europa y no han ido a Israel, porque se consideran o polacos o alemanes. Pero bueno, yo sí que quiero decir que es el único sitio, bueno, evidentemente vas a Jerusalén, han habido momentos en los que hemos preponderado a los cristianos y hemos machacado al resto. Luego han sido los musulmanes y ahora, pues evidentemente hay una presión judía, imagino, sí, pero creo que es una democracia. Disculpa, Agustín, había pedido la palabra Enrique Usina. Hola, buenas tardes. Yo lo que quería decir es que estamos tratando un gran conjunto de ideas y de conceptos que efectivamente están todos relacionados, pero que creo que si no se tratan por partes es un poco difícil de llegar a acuerdos. Estamos, por ejemplo, tratando de temas religiosos, temas políticos. Para empezar, entre los temas religiosos estaría en primer lugar, por lo menos desde mi punto de vista, el tema de la existencia o no existencia de Dios, que yo me voy a declarar, no suelo hacerlo, pero lo voy a decir ahora para dejar clara mi postura. Yo soy agnóstico. Quiero decir exactamente con eso que a mí me gustaría muchísimo que existiese un Dios piadoso, misericordioso, poderoso y que nos pudiera llevar a la felicidad a todos. Pero la verdad es que al mismo tiempo mi agnosticismo me hace dudar de eso. ¿Y por qué dudo de eso? Pues pienso porque por lo que yo he sido humildemente capaz de pensar, tantas pruebas hay a favor de la existencia de Dios como en contra. Por lo tanto, ahora no me voy a ocupar de eso porque quiero avanzar hacia otro punto que me parece importante. Claro, hay gente que si se declara ya de entrada creyente y tiene derecho a ello, pues cualquier pensamiento, cualquier filosofía que intente desarrollar va a hacerlo de esa perspectiva. Pero nos encontramos con que hay también un problema que las personas agnósticas o directamente ateas se encuentran. Y es que vivimos un montón de miles de millones de personas en la Tierra y de que hemos de encontrar unos puntos mínimos de convivencia, porque si no, lo otro es la guerra y que gane el que pueda. Entonces, se mezcla también todas estas ideas con una cuestión de cómo es nuestra estructura psicológica. Nuestra estructura psicológica, aunque nunca se suele tener en cuenta, determina muy mucho de qué manera pensamos y sobre todo sentimos. Porque a veces son más neutros los pensamientos, las ideas, que los sentimientos, que son los que nos empujan a veces hacia las ideas y algunas veces hacia ideas negativas. Yo
estoy dando ahora mi opinión otra vez, creo que el ser humano está estructurado psicológicamente desde un autocentrismo que le condiciona en todo su comportamiento. Yo llamo no busquéis la palabreja por ahí porque se me ha ocurrido a mí, no sé si afortunadamente o no, pero yo llamo autocentrismo, por eso necesito explicarlo, a esa estructura psicológica que el ser humano tiene de percibir el mundo y todo, de percibirlo todo, las ideas, los sentimientos, desde sí mismo y la imposibilidad al mismo tiempo de percibirlo desde fuera de sí. Es decir, hay una predominancia enorme del yo. Ese autocentrismo lleva con muchísima facilidad, sobre todo a los cerebros, digamos, menos educados, vamos a llamar a los menos educados, los lleva hacia el egoísmo, que le va a hacer funcionar y tener una conducta en la vida a favor de sí y a veces incluso, si es necesario, para que sea a favor de mí en contra de los demás. Con esto hay que contar. Pero claro, como resulta que tenemos que vivir de alguna manera, tenemos que compaginar de alguna manera nuestros intereses, nuestras creencias, nuestros deseos y nuestros sentimientos, lo que tenemos es que acordar de alguna manera el crear una moral, el crear una ética en la que sea universal, que funcione para todos. Lo que no podemos es crear éticas particulares que con facilidad puedan chocar. Por tanto, yo discuto un poco la idea de que sea un buen punto de partida lo de considerar pueblos o culturas, perdóneme usted, del señor Francisco Fontán, con una cierta sensación de superioridad, porque creo que va en contra de la paz y del concepto de justicia. Sí. Entonces, y no me refiero al judaísmo solo, no estoy en contra del judaísmo, me refiero a muchísimas otras ideas e ideologías que han surgido y que todavía existen también. No hablemos de la nazi. La nazi es para mí una ideología que partiendo de ese autocentrismo se ha ido directamente al egoísmo sin preocuparle en absoluto nada a los demás, porque como eran inferiores podían hacer de ellos lo que les diera la gana. Bien, así yo creo que no podemos vivir porque vamos a la autodestrucción. El ser humano tiene necesidad de compartir una ética, una moral mínima que le permita la supervivencia. Y la otra alternativa es ir a la lucha y el que gane para él. Y esto yo creo que no estaríamos de acuerdo, por lo menos las personas que intentamos hacer justicia. Esa ética, esa moral tiene que estar basada exclusivamente en criterios de justicia. Ustedes, señora Juan Agustín Blanco, creo que es. Blasco. Blasco. Ah, Blasco, perdón, sí. Ha sugerido una de esas reglas que es muy general y es lo de que me hagan lo que a los demás les gustaría que les hicieran. Es una manera de expresar una relación de justicia. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo de que es que a mí a lo mejor no me gustaría que me hicieran lo que el vecino se hace a sí mismo. Es que no se trata de eso. El vecino puede hacer lo que quiera consigo mismo, de lo que se trata es de que haya un comportamiento mínimo que a mí me permita vivir junto a él sin que nos tengamos que pegar. Porque, claro, yo, tal y como lo has planteado tú, enseguida lo que se me ha ocurrido es estos que se autofustigan con un látigo, no parece muy deseable que yo desee que una persona así pueda comportarse conmigo como se comporta con él. Eso creo que es un extremo. Don Enrique, yo creo que puede aportar una idea de Beck que no es de él, que es de Wilhelm Dilthey, que precisamente lo que habla es que las civilizaciones o los pueblos están sostenidos por ideas. Antonio, entonces, la reflexión, que es interesante, y eso en el libro en el libro de este pueblo se percibe, la segunda parte que habla de los pueblos, del paso de los pueblos por la historia. Sí que creo que podríamos reflexionar si verdaderamente hay civilizaciones que han caído porque sus ideas han sido extinguidas o ya no daban más de sí. A mí, por ejemplo, se me ocurre que la civilización, estoy pensando en España actualmente, verdaderamente si se rompen los entendimientos o las ideas que nos unen, pues se van las cosas al traste.
Entonces, quizás podíamos reflexionar hasta qué punto esas ideas del pueblo de Israel siguen funcionando. Desde luego, nos olvidamos del tema del Estado de Israel, ¿eh? Porque esto es otra historia. Pero la pregunta es, lo que sea que podamos considerar que es la idea del judaísmo, ¿se sigue manteniendo? A mí, perdone, pero partir de que se trata de copiar a una cultura y una civilización para que las demás se ajusten, no me parece ya un buen método. Creo que ha de ser un acuerdo que parta de un equilibrio y que alguien puede aportar más cosas que otro, pero que sean reconocidas por los demás. Es decir, pero hay que partir de un equilibrio y después aplicarlo eso directamente a la educación. Es decir, hay que formar a los individuos en el reconocimiento de ese autocentrismo como una estructura psicológica peligrosa que constituye al ser humano. Porque si no logramos entender que hay que evitar muchas veces el egoísmo, muchas veces no, continuamente, el egoísmo, no lograremos nada. Por eso son admirables y por eso nos admiran personas que llegan a ser héroes de la falta de egoísmo, como Leo Beck, o Baek, yo es que no sé pronunciarlo, y muchos otros que ha habido, porque son personas que a su propio egoísmo son capaces de anteponer la justicia para los demás y para todos. Y eso, de ese tipo de personas tenemos que aprender. No tenemos que aprender de muchos programas de la televisión que llaman de entretenimiento y que son en realidad de superficialización. Y la superficialización es precisamente lo que está en contra de que el ser humano pueda realmente avanzar en esas ideas que no son fáciles. ¿Hay, Esther, alguna intervención más? Sí, hay una pregunta de Sonia Yatas en el chat y dice, ¿puede decir por favor en qué libro o tratado dice Maimónides que quien no es idólatra es judío? ¿Tiene la cita? Es una buena pregunta, Agustín. No, bueno, lo malo es encontrarla, pero lo he leído en un texto de Beck, o sea, no está lejos porque lo he leído justamente, está en la biografía de él y no hace nada que lo he leído, o sea, lo puedo encontrar con facilidad y si acaso se lo hago llegar a don Antonio. Pero lo que vengo a decir es que hay mucho matiz. Otra cosa es que nos pudiéramos tirar 3 horas en reflexionar sobre un tema intensísimo, complejísimo. Se me ocurre, por la última intervención de don Enrique, pues toda la intensidad que empieza con Rosenbach de hablar del otro como persona que me permite a mí ser yo. Esto estamos hablando de no realidades jurídicas o sociológicas o de legislación de un Estado, sino de sensibilidad personal o de la intensidad de Buber con eso, con el tú y el yo y todo Levinas, ¿no? O sea, pero bueno, esto es que da mucho para sí. Lo que sí que es verdad es que simplificar es peligroso. Sí. Se ha cortado. Se oye todavía, ¿verdad? Sí. A ti sí, pero... Yo creo que no se ha cortado Agustín, sino que había terminado de hablar. Si no hay más intervenciones, me gustaría, creo que todavía está, me parece ver a Ginés con nosotros, Ginés Marco. Me gustaría que fuera el profesor Marco el que, en nombre de la Universidad Católica, que ha colaborado con el Ateneo de Valencia en la organización de Filópolis, cerrase el curso, la sesión y el curso. No si hay una palabra todavía pedida y alguien quiere intervenir y naturalmente tiene la palabra. No hay más, Antonio. Que yo vea, no hay nadie más. Agustín, ¿te parece bien que sea Ginés Marco quien cierre Perfecto, no se me ocurre reflexión mejor. En nombre de la Escuela de Filosofía, muchísimas gracias a todos. Entiendo que por la circunstancia de los tiempos este será el modelo que tendremos que seguir. Si es que, como me parece, en septiembre no va a ser tan fácil que nos reunamos 60 personas en nuestra sala noble o en el aula de la universidad. Y además nos permite, como ha dicho Agustín, que haya personas que no están con nosotros, nos han seguido desde México, nos han seguido desde Israel. Naturalmente esto sería imposible, así que creo que tendremos la oportunidad de mantener estos seminarios en el futuro. Desde la Escuela de Filosofía, muchísimas gracias a todos. Ginés, por favor. Pues muchísimas gracias, Antonio, también por tu confianza en la universidad para poder coorganizar todo esto. Y siendo tú pues el gran impulsor, el gran promotor en esta 5ª edición que ha sido pues todo un éxito.
en la que hemos aprendido todos muchísimo, y quiero agradecer particularmente a Juan Agustín Blasco pues todo lo que nos ha brindado hoy, esa agudísima disección del pensamiento filosófico judío a través de la aproximación a la figura de Leo Baeck. Y bueno, pues pensar que tenemos mucho que recorrer juntos, que el próximo curso tenemos mucho que crear del modo más innovativo posible para poder hacer frente a tantas dificultades que pudieran sobrevenir en el próximo otoño, y que la universidad pues está abierta de par en par para ser un auténtico foco de difusión de cultura humanista y de un humanismo que en nuestro caso pues lo queremos apuntar hacia la trascendencia. Un humanismo abierto a la trascendencia, pero donde hay auténtica libertad de pensamiento para poder argumentar y contraargumentar y sacar siempre puntos de encuentro, que es un objetivo compartido en el fondo por todos nosotros. Pues muchísimas gracias y damos por concluida esta quinta edición del Seminario Filópolis y ya estamos pensando en la sexta edición. Muchísimas gracias. Gracias a todos.